Este mensaje fue predicado el día 1 de marzo del año 2026 por el hermano Fred Cormier y se titula Calificado contra no calificado. Y solo para aclarar, en el video dice el año 2025, tiene la fecha del 2025, pero parece que fue un error porque se predicó en el 2026. Okay. And this morning, Si podemos ponernos de pie esta mañana. we're still young enough we can stand. Creo que aún estamos lo suficientemente jóvenes para ponernos de pie. And don't mind me jesting. Y el hermano dice, por favor, no me ponga mucha atención cuando hago ese tipo de comentarios. Heavenly Father, as we come at this part of the service, Lord, we thank you, Lord, for Padre Celestial, ahora que vamos a entrar a esta parte del servicio, Señor, keeping your eye on each and every one of us, Lord. te damos gracias por siempre estar mirándonos a cada uno de nosotros, vigilándonos. We realize there's time that trials are heavy, and Sabemos que hay momentos en que las pruebas son difíciles y duras, but Lord, this is only to mold us and to walk closer to you. pero sabemos que esto solamente viene para moldearnos y para acercarnos más a ti. Now I commit this service in your hands. In Christ Jesus' name I pray. Y ahora pongo este servicio en tus manos, Señor, y te pido todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. You can be seated this morning. Amén y amén. Se pueden sentar esta mañana. Okay, I'll have to go get it, I guess. Dice, parece que no tengo aquí lo que necesito encontrarlo. Sometimes the things we experience through life Muchas veces las cosas que nosotros experimentamos en la vida, sometimes comes back, and God uses that as a base to look at certain things. esas cosas nos son recordadas o no, nos vuelven a la mente. Y Dios usa eso para mostrarnos nuevas cosas, inclusive cosas que están en su palabra. And for some 35 years, I was an inspector with Canadian Standard Association. Por 35 años aproximadamente yo fui un inspector. Trabajé para el gobierno de Canadá. And so therefore, here I am in a dream, last week or beginning of this week. Y lo que ocurrió recientemente, la semana pasada o la semana antes de esa, yo tuve un sueño. Find myself doing inspections again. Yo me miraba haciendo inspecciones una vez más. Well, Lord, that part of my life is over. Y yo dije, Señor, bueno, esa parte de mi vida ya terminó. I done my due diligence in the time. Yo hice mi mejor trabajo en ese tiempo. But what he was bringing to me was, okay, you get a call to look at a certain piece of equipment. Y en este sueño se me decía, yo recibía una llamada y yo tenía que ir a inspeccionar cierto equipo, cierta maquinaria. And the equipment does not get certified unless it meets all the requirements. Y hay ciertas máquinas, equipo que no se certifica a menos que cumpla con todos los requisitos. And it was kind of relating like being a Christian. Y eso se relacionaba con ser un cristiano, como nosotros como cristianos. We can't live any old nilly-willy way we want to and still be called a Christian. No podemos vivir de una manera
en libertinaje a hacer lo que queramos, decir lo que queramos y aún así llamarnos cristianos. It doesn't work that way. Eso no funciona de esa manera. And sometimes I'd come across sometimes there were some complicated stuff, but Y en algunas ocasiones yo encontré situaciones bastante difíciles. I looked at it and then I'd see a certain piece that didn't belong there. It didn't have no certification. Y cuando yo inspeccionaba ese equipo, a veces yo miraba ciertas piezas o cosas que no estaban calificadas y no pertenecían, no deberían de estar en esa maquinaria, So in the end, it would cause a problem. porque no eran certificadas. Y al final del día yo sabía que esas cosas pues podrían causar algún problema. You couldn't approve it. Y por esas razones usted no podía aprobar o certificar ese equipo. So that has to be changed, and the person had to put it in there, had to put the right part in there Y para que eso pasara la inspección, esas personas necesitaban cambiar esas piezas y poner las piezas correctas. in order to get the approval. Y de esa manera ellos lograban obtener la aprobación o la certificación que se necesitaba para ese equipo. Well, that's like God's word. Y eso me recordó, la palabra de Dios es de la misma manera. God's word doesn't want any old thing fitting into his revelation. Dios no quiere que alguna cosa antigua del pasado quede atorada allí para hacer que su revelación encaje el día de hoy. He's the approver. Sabemos que Dios es el que aprueba eso. And so, in looking at these things, I realize the time we're living in, Ahora, mirando a todo eso, yo me di cuenta que este tiempo en el que estamos viviendo hoy, when you look at all these churches, si usted mira todas estas iglesias y el hermano apunta a una gráfica con las diferentes iglesias que han venido a través de las edades, in the day that God spoke to them, en ese día cuando Dios le habló a cada una de estas iglesias, the evangelical, the Pentecostal, whatever case may be, in their estamos hablando ya sean los evangélicos, los pentecostales, cualquiera que sea el caso, day when the truth was on ground, en ese día cuando esa verdad de Dios estaba sobre la tierra, that was wonderful. eso fue algo maravilloso. But then when God moves on or expands and he looks at what they're doing, Pero cuando Dios se mueve o expandió su palabra más allá de lo que les había dado, then they start they don't follow on ellos decidieron no seguir hacia adelante with how God inspects his word. y dijeron, oh, no estamos de acuerdo de la manera en que Dios está inspeccionando su palabra. Is an inspector of his word. How many Porque Dios es un inspector de su palabra. know that? ¿Cuántos de ustedes sabían eso? He don't change it. Él no cambia, He don't have an eraser. Él no tiene un borrador. And sometimes we think, well, we don't know about that. That'll, this part here of this revelation might fit in here, or preach something we can grab from old and put it in. Y muchas personas lo que están haciendo, ellos dicen, bueno, en realidad si tomamos una palabra antigua, algo que se dijo, y lo hacemos encajar aquí, podemos darle una revelación nueva a la gente. Yes, the Bible talks about things new and old. Y sí, la Biblia habla de cosas viejas o antiguas y cosas nuevas. But things new and old that's brought and revelated up to date that fits the child of God. Pero esas cosas viejas y nuevas que Dios ha usado para traer su revelación, todo eso encaja con el Hijo de Dios. In the hour that he lives in. En esta hora en la que estamos viviendo o en la hora en la que cada hijo ha vivido. And so therefore, it's just like when God would be looking at a certain church.
Por eso es que cuando Dios, Él observa cierta iglesia, Well, I could pick any one of them. Doesn't matter, Branham, Jackson, or o cierto movimiento, usted puede escoger cualquiera de ellos, el movimiento Branham o el movimiento Jackson, the Pentecostal. o los pentecostales. If God was looking at them today, Si Dios los estuviera viendo a ellos el día de hoy, you have parts in there. Yes, when you received it in your day was fine. ustedes tienen ciertas cosas con ustedes. Sí, cuando ustedes recibieron eso estuvo bien, porque eso fue dado en su día. But because you didn't move on and you feel like you want to bring something to move forward, Y por cuanto ustedes decidieron quedarse con eso nada más, y decidieron que tenían que aferrarse a lo que recibieron, y sin eso no podían avanzar hacia adelante. and it doesn't come from God, it comes from man's intelligence. Y me estoy refiriendo a la inteligencia que viene de los hombres, no a la revelación que viene de Dios. And so the question is, that comes to mind is, Entonces la pregunta sería, how does the true child of God know that it's from God or ¿de qué manera un hijo de Dios sabe o se da cuenta que lo que está recibiendo viene de parte de if Dios it's from man? en vez del hombre? It's something you can't see, the tree of knowledge of good and evil. Eso es algo que usted no puede ver, ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. The makeup that we're made up of the seed line that we are, there's a mixture. Esta sustancia de lo que estamos hechos, o mejor dicho, este linaje de donde venimos, Enough that God shows that when His word brings forth, it touches. es lo que nos enseña, porque lo que nos muestra que es correcto, porque cuando Dios envía algo, eso viene y toca esa semilla que está en nosotros, That individual. o toca, mejor dicho, a ese individuo. Ese mensaje de Dios, esa palabra, toca a ese individuo. And when the word comes and touches, it makes a change. Y cuando esa palabra viene y toca lo que hay dentro de un hijo de Dios, eso causa un cambio. That same word can come and touch another one. It's like water running off a duck's back. Esa misma palabra podría venir y tratar de tocar a alguien más que no es semilla predestinada, y eso es como echarle agua a un pato, se le resbala por la espalda como si no hubiera pasado nada. They can't see a thing. Esas personas no son capaces de ver absolutamente nada. So it boils down to how should we hear? Todo esto se enfoca en de qué manera podemos escuchar y poner atención. How do we know that what we're hearing is the truth? Y cómo sabemos que lo que estamos escuchando es la verdad. Now, if we look at when Jesus was walking here on earth, Ahora, si vemos ese tiempo cuando Jesús caminó sobre la tierra, the Heavenly Father spoke to him. el Padre Celestial le habló a él. Now, it's not number one God speaking to number two God. Ahora, no fue Dios número uno hablándole a Dios número dos. Jesus was the only begotten Son of God. Sabemos que Jesús fue el Hijo unigénito de Dios. God that is God, Y Dios, siendo Dios, He fills the universe. Él llena el universo. Jesus doesn't fill no universe. Jesús no llena ningún universo. And these Trinitarians, why don't they clue in? Y estos trinitarios, ¿por qué no pueden entender eso? When Jesus himself said, well, no one's seen God at any time. Hey, Especialmente cuando Jesús dijo, nadie ha visto a Dios. one of the Pharisees says, you think we're blind? We're looking at you. ¿Usted cree que allá en el cielo, si hubiera tres dioses, no diría alguien, bueno, ¿qué estás ciego? Te estamos viendo a ti. But they couldn't see God because Pero la Biblia dice que nadie puede ver a Dios o ha visto a Dios, God is that spirit.
porque Dios es ese espíritu. And it takes that spirit, really, how he communicates. Now, first of all, ¿Ve? Y esa es la manera en que ese espíritu se comunica. if God, the great eternal spirit, spoke to Jesus, Ahora, si Dios, ese gran espíritu eterno, le habló a Jesús, how did he do it? ¿de qué manera lo hizo? With a text on the phone? ¿Le mandó un mensaje de texto en su teléfono? Maybe it was something written in the sky in the clouds? ¿O escribió algo ahí en el cielo usando a las nubes? How did he speak to Jesus? ¿De qué manera Él le habla a Jesús? He doesn't have a mouth. Él no tiene una boca como usted y yo. He can't yell. Él no puede gritar. Although he can't yell and has a mouth, Aunque Él no puede gritar y no tiene una boca, it's his spirit that touches your spirit es su espíritu de ese gran Dios eterno que viene y toca su espíritu de usted. that through the true child of God, he hears something without no noise. It could be as quiet as a church mouse plays. Y para un hijo o hija de Dios, ellos pueden escuchar algo que causa cierta cosa en su corazón, aunque la iglesia esté tan callada como que no haya ni siquiera el ruido de un ratón ahí. Something hits you and there's something about it you can't Hay algo que viene a usted que lo golpea y usted no lo puede explicar, explain it. Well, this is real. pero usted sabe que eso es real. Now, when something false comes, you go, well, I don't know about that. Ahora, cuando haya algún mensaje falso que le viene a usted lo primero que hace es decir, no estoy seguro de eso que estoy escuchando. So therefore, not every person that goes to all the different churches in the world has that God speaks to in that way. Now the others, Voy a regresar para escuchar nuevamente lo que dijo el hermano porque no hay una parte que no entendí. person that goes to all the different churches in the world has that God speaks to in that way. Dice, inclusive dice, si hubiese alguna persona que fuera a todas las iglesias que hay en el mundo, dice, ellos se darían cuenta que esa es la manera en que Dios habla. Now the others, that gray horse rider, Ahora, ese jinete de ese caballo gris, he speaks to them. él también le habla a las personas. And the Lord has mighty lot of angels that he said he would send the angels to do the separation in the end time. Ahora, la Biblia dice que Dios tiene ángeles que vendrían a separar a las personas en este último tiempo. So those angels and that gray horse rider, Entonces, esos ángeles de Dios y también ese jinete del caballo gris, does not touch the spiritual mind of man, it touches the carnal mind of understanding. ellos no vienen y tocan la mente espiritual de los hombres. Ellos están tocando la mente o el entendimiento carnal de esas personas. Now, how many have heard of AI? Ahora, ¿cuántos de ustedes no han estado escuchando de la inteligencia artificial? Oh, it knows a lot of things. Oh, pareciera que ella conoce muchas cosas. It seems like it's getting to be a super intelligent affair. Pareciera como que la cosa se está convirtiendo en una situación o esa mentada inteligencia artificial es una situación bastante grande. As that is powerful to know a lot of things, Y sí, parece que esa cosa es poderosa y conoce bastantes cosas, not one AI can receive a revelation. pero ninguna de esas inteligencias artificiales será capaz de recibir una revelación de parte de Dios. It doesn't penetrate through a computer. Eso no viene y entra o penetra en una computadora, There's no means to receive it. porque no hay manera alguna de que lo pueda recibir. And those that receive God's word is because the makeup
that's in us. Y aquellos que sí están recibiendo la palabra de Dios es por causa de lo que hay dentro de usted, de lo que usted está hecho. Right from Adam and Eve, although the seed got mixed up, there's enough of the mixture Y desde el tiempo de Adán y Eva, aunque esa semilla se mezcló, pero desde ese tiempo hasta el día de hoy, that the child of God, when God speaks, he's not speaking with an audible voice. para los hijos de Dios, cuando Dios les habla, ahora Dios no les está hablando ni les ha hablado con una voz física, But he sends his thought, pero lo que Él hace es que Él envía sus pensamientos and bingo, y bingo, hey, I didn't know that. usted reacciona, piensa y dice, hey, eso yo no lo sabía. Well, just like when the Lord was speaking, it says, the information of the fifth seal is open. Así como cuando el Señor nos habló y nos dijo, esa información acerca del quinto sello ya es conocida, ya fue abierta y dada a ustedes. The seventh seal is open. Perdón, del séptimo sello, dice el hermano, cuando Él nos dio la información del séptimo sello, eso ya fue abierto, mostrado a nosotros. No que el sello se haya cumplido o abierto todavía, solamente la información. I thought, well, okay, this is pretty tense. Y al principio quizás alguien dijo, ok, bueno, esto está bastante tenso, And so he had to speak to me twice. pero el Señor me habló 2 veces. Now, he spoke to me a third time, I'd been in trouble. Ahora, si el Señor me hubiera hablado una tercera vez, yo creo que yo me encontraría en problemas. I could see that. Yo puedo entender eso. But now, how God speaks, Ahora, de la manera en que Dios habla, there's I don't know if that's big enough for you to see. no sé si está suficientemente grande estas letras para que las puedan ver. Job more or less touched that groundwork a bit. Dice, allí en el libro de Job, él habló más o menos acerca de esto. El hermano tiene Job 33:15. Because God was speaking, if someone that spoke to Job, someone who was in that hour was Job, and Job was not, well, hey, I am rich, I can do anything I want, I'm taking my ease. Ahora, en aquel tiempo yo creo que no había alguien que le hablara a Job directamente de estas cosas. En aquel tiempo sabemos que Job era bastante rico, tenía riquezas, y yo no sé si él pensaba o decía, bueno, yo tengo todo, soy rico, nadie me puede decir nada, yo puedo hacer lo que quiera. He had a lot of problems. Pero él tuvo muchos problemas. But God allowed it that way Y fue Dios quien permitió eso so he could get in a place so he can hear something. para que él entrara en cierta situación donde él tuviera que prestar atención a lo que Dios quería decirle, Right? ¿verdad? So in Job 33 and 15 says, in Allí en Job 33:15 a dice, dream and in a vision, por sueño o en un sueño y en visión nocturna, of the night. And when deep sleep falleth upon men, in cuando el sueño cae sobre los hombres, slumbering upon the bed, cuando se adormecen sobre la cama, dice en inglés, that's when God puts the thought, his thoughts. It didn't come through a speaker, esa es una manera que Dios usa para poner sus pensamientos, los pensamientos de Dios, y hablarle a las personas. No dice que, through a phone, no, ahí no dice que recibió una llamada, un texto or any other means. o cualquier otra manera diferente. God can go directly to the mind of the child of God that he wants to use to show something in Dios puede ir directamente a esa mente de sus hijos para mostrarles cosas que Él quiere enseñarles. a dream or a vision. Él puede usar un sueño o una visión. And sometimes when he hits you with a dream Y muchas veces cuando ese sueño viene or a vision, o Él le da a usted una visión, you wonder, okay. But if you're patient usted quizás diga, ok, Señor, enough, pero si usted es lo suficientemente paciente, what he does show
will come to materialize lo que Él le muestra a usted eventualmente se cumple in the time frame that He wants it to come forth. Because en el tiempo en que Él quiere que eso venga. remember, when He gives you something Porque recuerde, cuando Dios le da a usted algo, new, He's going to test you. cuando Él le da algo nuevo a usted, Él le va a dar un tiempo y luego lo va a probar. Oh yeah, I believe that. Oh yeah, I believe this. Oh yeah, I believe it. Oh, sí, Señor, yo creo esto nuevo. Oh, Señor, también creo aquello. Sí, claro, Señor, yo creo toda tu palabra. Then the test comes. Well, Y luego viene la prueba y como que decimos, ah, Señor, no estoy tan seguro, Señor. no, the true child of God, He don't go like that. No, el verdadero Hijo de Dios no hace eso. There's something that's it's burnt in, if you want to. Cuando esa palabra viene a usted es algo que queda como grabado. Sí, como cuando ponen un sello con un hierro caliente y lo marcan. It's kind of hard to explain something how the Spirit of God can speak to someone. Es un poco difícil el tratar de explicar de qué manera el Espíritu de Dios viene y habla. We say God can speak, Cuando decimos que Dios Dios puede hablar, but how does He ever speak? muchas veces la gente se pregunta, pero ¿de qué manera Él habla? Now, if I go to any one of those denominational church, they say God speaks to us. Si yo fuera una de esas viejas denominaciones que están por allá afuera, ellos me dirían, Dios nos habla a nosotros. But the God that speaks to them is not your and my Heavenly Father. It's Pero el Dios que les habla a ellos no es nuestro Padre Celestial, not the Lord Jesus Christ. ni tampoco es el Señor Jesucristo. Now, let's put the way Revelation goes. God speaks to His only begotten Son, Jesus. Ahora vamos a ponerlo de la manera en que viene la revelación. Dios primeramente le habla a su Hijo Jesucristo Jesus is on the throne, y Jesús está ahí en ese trono. and Jesus put it there because He's so busy with dealing with mankind and salvation. Ahora sabemos que Jesús tiene que permanecer en ese trono porque Él está ocupado lidiando con todo lo que tiene que ver con la salvación de la humanidad. He says, I sent my angel. La Biblia dice que entonces Jesús envía a su ángel. So an angel can carry the thought and give the thought, the true thought, to a revelated child of God. Entonces ese ángel es el que trae esos pensamientos y le da esa verdad o esa revelación a un hijo, un verdadero hijo de Dios, que ha aceptado la verdad de Dios. But as that can happen, Satan and his cohorts Pero así como eso ocurre allí, Satanás con sus demonios, can come and give a thought into another mind that's not a child of God. él hace lo mismo y le da un pensamiento a esas personas que no son hijos de Dios. Am I speaking in riddles here this morning? Les estoy hablando en palabras quizás complicadas esta mañana. Hope not. Espero que no sea así. The time has come. El tiempo ya está aquí, ha llegado. It talks about here Hay otra parte aquí. in Hebrews. Se encuentra en Hebreos 1:1. God in sundry of times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets. How did He Dice así, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. speak to the prophets? Y bueno, ¿cómo Dios le habló a los profetas? They said they had no text back then. Sabemos que no existían los mensajes de texto en aquel tiempo. No cell phone. No existían los celulares. First of all, none of that can ever carry God's thought to begin with. Primero que nada, ninguna de esas cosas son capaces de llevar el mensaje de Dios. And God's thought, if it hit an unbeliever, it just bounces off. En la mente de Dios, cuando su palabra viene y quizás trata de entrar en la mente de un incrédulo, esa palabra rebota.
But when a true believer, because of the seed, it's hard to explain Y cuando esa palabra viene a un verdadero creyente por causa de esa semilla que está dentro de ellos, y discúlpeme, esto es un poco difícil de explicar. genetic seed that's there in your makeup. Remember, he's Recuerde, hay una semilla que está dentro de usted, hay algo de lo que usted está hecho por dentro. saw you before the foundation of the world. La Biblia dice que Dios lo conoció a usted desde antes de la fundación del mundo. He picked you before the foundation of the world Él lo escogió a usted desde antes de la fundación del mundo, to be in a place and the hour to fulfill para que usted se encontrara en un lugar y viniera a existencia a cierto tiempo, cierta hora donde Él quería que usted estuviera. the scriptures, to be a people that's going to end up in a rapture one of these days. And Y esas escrituras el Señor las iba a dar en ese tiempo preciso para que usted fuera parte de un grupo de personas de la novia que serían raptadas en cierto momento. we're not that far away Y ya no estamos muy lejos de que eso ocurra, by the way things are going. de la manera en que las cosas se están moviendo. I'll deviate a little bit. Ahora, me voy a desviar un poco. We've seen how United States went into Iran. Ya vimos cómo los Estados Unidos entraron allá en Irán To change the leadership. para cambiar a los líderes que se encontraban ahí. That to me is like now a beginning where God is going to start moving. Para mí eso ya es el principio, el comienzo de lo que Dios iba a usar para comenzar a moverse. And I thought, well, okay, and then Trump said, well, we want to put out a regime change there. Entonces cuando yo vi todo eso, yo dije, ok, bueno. Y Trump hizo un comentario, él dijo, queremos cambiar el régimen ahí, poner las personas correctas. Thinking that's going to solve the problem. Pensando él que esa es la manera correcta para resolver el problema en ese lugar. Well, when I heard that, I said, no way that's going to solve no problem. Y cuando yo escuché lo que él dijo, yo dije, no hay manera alguna de que eso vaya a resolver el problema en esa área. Yes, there may be a new regime if it ever comes that way. Sí, quizás ellos logren poner un nuevo régimen ahí, si llega a tal punto. But after that miracle war, there's the Ezekiel 13:8 and 39 war. Pero después de esa guerra milagrosa, la Biblia nos dice que va a venir la guerra de Ezequiel 38 y 39. Russia is going to be lined up with Iran. Y Rusia se va a unir a Irán. Se van a aliar. I don't know who the president will be at that hour. You're not just Y yo no sé quién va a ser el presidente en ese tiempo. looking with a country that hardly has no weapon compared to there. Y sí, estamos hablando de un país que casi no tiene armamentos comparados a los Estados Unidos. You're talking about Russia. Pero ahora tenemos a otro participante que es Rusia. Russia is going to line up with Iran. Y sabemos que Rusia se va a alinear con Irán. And that'll probably head towards Ezekiel 38, 39. That's in near the week of Daniel. Y eso es algo que va a ocurrir allá más adelante. De lo que nos habla Ezequiel 38 y 39. Creo que es un tiempo durante esa última semana de Daniel. Can you imagine that? Now, if it stayed this way, Iran ¿Se imagina usted cuando eso ocurra? yes, sometimes it built some drones for the Russian and whatnot, but they never. Y sí, sabemos que Irán, ellos a veces han construido ciertos drones en conjunto o trabajando con Rusia para vendérselos a Rusia. Never had no real agreement per se, because what's happening is Pero en realidad esos dos países nunca habían tenido un acuerdo formal de ayudarse uno al otro. Russia wanted to send a lot of oil down through Iran to reach the coast to sell. So Ahora Rusia siempre ha pensado que ellos pueden enviar petróleo hacia Irán a través de la costa y ellos han dicho o tenían pensado que Irán pudiese vender ese petróleo al resto del mundo. they can have more money. Y de esa manera los dos países pues pueden tener más dinero. Well, Iran has a lot of money too, has oil as well. Pero usted sabe, Irán también tiene mucho petróleo. So
And we have got off course here. Bueno, me salí un poco del tema el día de hoy. So we'll go back to be back on track now. Ahora voy a seguir hablando de lo que estaba hablando al principio. Now he says, God in sundries of times and in divers manners spake in times past unto the fathers by the prophets. Otra vez dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. So it takes either a prophet Entonces se necesita un profeta, in the Old Testament. así como aquellos del Antiguo Testamento. That's where God mostly used a prophet Eso es lo que Dios mayormente usa, un profeta, to speak to the people. para hablarle al pueblo. Now in the New Testament, Y ahora en el Nuevo Testamento, God speaks through the apostolic ministry he did in the early church. Dios está hablando a través del ministerio apostólico, así como Él lo hizo durante el tiempo de la primera edad. With one exception, when Brother Branham came on the scene, con una excepción. Cuando el hermano Branham vino a la escena, he fulfilled Malachi that God would send the spirit of Elijah before his first coming. él cumplió esa escritura de Malaquías donde Dios dijo que él enviaría al profeta Elías antes de su segunda venida, And his second coming. antes de su primera y su segunda venida. How many of those churches ¿Cuántas de esas iglesias believe in the Elijah? creen en ese profeta Elías? Because Brother Branham didn't come out of their organization, it can't be. Ellos dijeron, porque el hermano Branham no salió de nuestra organización, entonces él no puede ser ese profeta. They don't even believe him that a prophet can come on scene. Well, what's going to Yo ni siquiera creo que ellos creen que un profeta debería de venir a la escena. happen in the week of Daniel when two prophets come on the scene? Ellos piensan que eso se va a cumplir en esa última semana de Daniel, cuando esos dos profetas aparecen en la escena. That'll be a shocker. Eso va a ser algo impactante para ellos. But, see, they're hearing from the mental mind of mankind. Ve, ellos están enfocados en solamente escuchar lo que tiene que decir la mente humana que les está predicando a ellos. There's one thing, and sometimes you get it from time to time, and especially on the internet. Ahora hay una cosa, y esto es algo que he visto cada cierto tiempo, especialmente ahí en el internet. And I sent this email to someone that I know. Y yo le mandé este correo a alguien que yo conozco. Probably has never read it. Quizás yo creo que probablemente esa persona ni siquiera nunca ha leído mi correo. Has read it or superficially overlooked the thing. O si lo han leído superficialmente. Can you imagine put yourself in Brother Branham's shoes. Póngase usted en los zapatos del hermano Branham. When his ministry really started going and the gifts started operating in his life. Cuando su ministerio comenzó a tomar auge y esos dones comenzaron realmente a manifestarse en su vida. For some 20 odd years, or how many years, Por veintitantos años o cualesquiera que sea el número de años. how many people he got prayed for? ¿Por cuántas personas él oró? Then let's say something in the first 5 years, and somebody 20 years later says, Digamos que él oró por alguien en sus primeros 5 años de ministerio y luego 20 años después alguien dijo, alguien por los que el hermano Branham oró. well, what happened there? Well, he might not be able to account exactly what Y luego esas personas se preguntaron, bueno, ¿qué pasó allá atrás? he had 20 years ago. Of all the number of dreams, I mean, A ver, voy a regresar un poco otra vez. well, what happened there? Well, he might not be able to account exactly what he had 20 years ago. Oh, ya entendí. Ok, so el hermano Branham oró por tantas personas y digamos que él lo hizo
no sabemos cuántas personas él oró en sus primeros 5 años de ministerio, pero fueron muchas, demasiadas. Y quizás 20 años más tarde alguien vino y dijo, bueno, esto que pasó hace 20 años atrás, usted oró por alguien, ¿qué pasó ahí atrás? ¿Que se cumplió o por qué no se cumplió? Of all the number of dreams, I mean, you and I may have, what, half a dozen dreams? Imagínese usted el número de sueños que el hermano Branham tuvo de diferentes personas, de sí mismo, de lo que Dios le mostraba. Usted y yo tenemos 1 o 2 sueños a veces, And you have a trouble explaining it back exactly like you've had it, something they had 10, 20 years ago. y luego cuando alguien nos pregunta qué fue lo que soñó usted, hermano, hace 10 años, batallamos para recordar los detalles de ese sueño que tuvimos. Nos es difícil explicarlo, Unless you write it down. a menos que usted lo escriba. So what I'm trying to say is, Lo único que estoy tratando de decir es, Brother Branham had approached Brother Jackson, and Brother Jackson el hermano Branham se le acercó al hermano Jackson was very close acquainted with Brother Branham. y sabemos que el hermano Jackson estaba muy cercano, era muy cercano al hermano Branham. And Brother Branham knew there, what had Brother Jackson had done. He tried to defend Brother Jackson in certain things because they Y sabemos que el hermano Branham sí trató de defender al hermano Jackson en ciertas cosas, were talking about, well, all the miracles don't happen and whatnot. porque había personas en aquel tiempo diciendo que los milagros no nomás ocurrían así, que no sé qué. And he knew that was a question on Brother Jackson's mind. I'm just reading between the Ahora, sabemos que el hermano Branham sabía que esa era una pregunta que se encontraba en la mente también del hermano Jackson. lines here. Y solamente le estoy dando un resumen aquí, hablando a grandes rasgos de lo que ocurrió. And so Brother Branham approaches Brother Jackson. Entonces hubo una ocasión donde el hermano Branham se le acercó al hermano Jackson. Now it's Brother Branham approaching Brother Jackson and trying to tell him, because if he could see Sí, fue el hermano Branham quien se le acercó al hermano Jackson para decirle algo. the things of the other people, I'm sure he could see something in Brother Jackson's mind as well. Y yo creo que él hizo eso basado en las reacciones de otras personas que estaban a sus alrededores, porque ellos quizás se dieron cuenta que esa era una pregunta que se encontraba en la mente del hermano Jackson. As God would show it. It's not Así como Dios, hasta lo que Dios les permitió ver. that he had a super mind. I can do it with look at everybody's mind. No estoy diciendo que el hermano Branham tenía una supermente y él podía decir, oh, yo sé exactamente lo que está en la mente de cada persona. No, No, as God would show. solamente cuando Dios se lo mostraba. So he says, now this critic they would say, well, not every now this is Brother Jackson speaking back, saying, Ahora, aquí hay una conversación ciertas palabras que dijo el hermano Jackson en defensa del hermano Branham. Y él comienza diciendo, dice, ahora perdón, dice, este crítico estaba diciendo, bueno, no todos por los que se oró en aquel tiempo del hermano Branham, no todos fueron sanados. Esa es la verdad, fue lo que dijo este crítico. to Brother Branham as Brother Branham is bringing this subject up. Everyone I got everybody got prayed for. What was healed? Well, not everyone that got prayed for was healed. Otra vez, eso fue lo que dijo ese crítico. No todos por los que se oró en aquel tiempo del hermano Branham fueron sanados. That's the truth. Y eso dijo ese crítico, dijo, y esa es la verdad. But here's some of those conniving, intelligent, Aquí está uno de esos personajes astutos, muy inteligentes, unrevelated, que no tienen revelación, that speaks against Brother Branham. hablando en contra del hermano Branham. They don't see the law of God even in this, Y no son capaces de ver la ley de Dios en estas cosas. because they want to bring about Jonah and the whale. Ve, porque vamos a hablar acerca de Jonás y la ballena.
not everybody that got prayed for was healed. Oh, perdón, esto fue predicado en ese mensaje Jonás y la ballena. Pero regresando a lo que dijo ese crítico, él dijo, no todos por los que se oró en aquel tiempo fueron sanados. Oh, Brother Branham, you said they were healed. Pero hermano Branham, usted dijo que ellos eran sanos. That's the truth. Y eso dijo ese crítico, dijo, y esa es la verdad, no todos ellos fueron sanados. He's telling this to Brother Jackson. Not Este crítico estaba hablando con el hermano Jackson. everybody that got prayed for got healed. Y le estaba diciendo, hermano Jackson, no todos por los que oró el hermano Branham fueron sanados. But I tell you, sometimes, many times, I hear the man say, Brother, Pero déjeme le digo algo, algunas veces, o mejor dicho, muchas veces escuché a ese hombre decir, hermano Juni, Junie, it's not everybody that I tell God shows me the condition. no todos por los que yo oro, Dios me muestra su condición, Because there's no faith there. porque no tienen fe. I can tell them exactly what's wrong, but many times I see another thing. Y el hermano Branham le dijo al hermano Juni, yo puedo decirles que está mal en ellos, pero muchas veces veo otra cosa también ahí. This is after he's been telling people, you're healed of this or this is whatever. Y este era durante el tiempo cuando el hermano Branham le estaba diciendo a las personas, cree y vas a ser sanado, Dios te va a sanar. The case may be. He says, many times I see another thing and lets me know they are not going to be healed. Y el hermano Branham le estaba diciendo al hermano Juni, pero ¿sabe qué, hermano Juni? Muchas veces yo veo otra cosa en estas personas y eso me hace entender a mí, me hace saber que no van a ser sanadas. The same spirit that shows God, that tells, now brother, Ese mismo espíritu que le mostraba, let's say you were in his shoes. ahora digamos que usted se encuentra en los zapatos del hermano Branham. You're going to tell somebody he's healed. Usted le dice a alguien, tú vas a ser sanado. You say, no, they're not going to be healed. Y luego viene alguien más y dice, no, ellos no van a ser sanados. Makes you look like a. No, God Eso lo haría ver a usted como alguien falso. said it because of the law of faith. Ahora Dios le mostraba eso y sabía que algunas personas, el hermano sabía que algunas personas no iban a ser sanadas por causa de la ley de la fe que Dios había establecido. So God was speaking to his prophet saying, you are healed of whatever it is, cancer or Entonces si era Dios quien estaba hablando a través de su profeta diciéndole a las personas, tú has sido sanado de cáncer, tú has sido sanado de esta u otra condición, cualesquiera que fuera, whatever problem is, cualquier problema que ellos tuvieran. says go home and believe it. El hermano le decía a esas personas, ve a casa y créelo. And it's after the person is leaving, and it's not in there, but as the person goes leaving, then the Lord shows Brother Branham, no, they're not going to be healed. Ahora, aquí está el punto. Cuando esas personas se iban, Dios venía y le mostraba al hermano Branham y le decía, esta persona no va a ser sanada. Does it make Brother Branham a false prophet? ¿Acaso eso hizo que el hermano Branham fuera un falso profeta? Does it make, if God was truly speaking to him, Si Dios realmente le estaba hablando a does él, it make God false? entonces sería Dios el que fuera el falso, no el profeta. No, because the Pero no es así. lesson we ought to learn before we start tearing into Brother Branham, La lección que tenemos que aprender aquí antes de que empecemos a despedazar al hermano Branham, they should have looked at Jonah and the whale. ellos debieron de haber puesto atención a a Jonás y la ballena. God told Jonah, Porque en aquel tiempo Dios le dijo a Jonás, go to Nineveh ve a Nínive and tell them I'm going to destroy them. y diles que los voy a destruir. Now that's God's own word directly to Jonah. Ahora, esa fue una palabra que le fue dada directamente a Jonás a través de Dios. Well, he didn't want to go. Bueno, primero él no quería ir.
Well, nobody wants to give a bad message, right? Yo creo que a nadie le gusta dar un mensaje malo Sour news. o noticias tristes. So finally, we know that how that he tried to escape, and the whale got him, and then the whale spewed him out. Ahora ya conocemos la historia, él estaba tratando de escapar, la ballena vino y lo tomó y luego lo llevó a ese lugar y lo escupió ahí. Then he was more than willing to go. He figured, well, God really means business. Ahí él sí, después de eso ya estaba dispuesto a ir a hacer lo que Dios le pidió, porque él pensó y dijo, bueno, Dios está bastante serio en cuanto a esta situación, es mejor que lo haga. So if he goes there, okay, I'm going to destroy them. Entonces él decidió ir a ese pueblo con la idea diciendo, bueno, yo voy a ir a destruirlos. He has that in his mind. He's going to Nineveh. Yo creo que eso se encontraba en la mente de Jonás, camino a Nínive. And he gets to the people. Y cuando él llega ahí con las personas, You better all repent. él les predica, les dice, es mejor que se arrepientan. It's almost like trying to preach to the denominational church too. Casi predicándole a esas iglesias denominacionales que tenemos el día de hoy. You better repent, Es mejor que se arrepientan, because God's going to destroy you. porque Dios los va a destruir. And lo and behold, they repented. Y dicho y hecho, se arrepintieron. They turned to Ashcloth. Se volvieron a Dios. And then God tells Jonah, I'm not going to destroy them. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Jonás después de eso? No los voy a destruir. Now, why did God do that? Don't they know the principle? Ahora, ¿por qué Dios haría tal cosa si Él conoce cuál es el principio que Él estableció? Faith comes into the picture. That Ve, la fe es lo que hace la diferencia. believes the word of God. La fe es creer en la palabra de Dios. Here, and I remember in the early years, I could see that quite readily how God says something, he's going to do it, then he can say, no, I've changed Y esto fue algo que yo aprendí un par de años atrás, cuando yo dije, sí, Dios dijo que Él va a hacer algo, pero Él también puede cambiar de parecer y decir no. my mind. God has that right to change his mind. Dios tiene todo el derecho de cambiar de parecer. And so I thought, well, is there something that I could see or that we could come across? I know back then, Y yo me ponía a pensar y decía, bueno, ¿hay algo que podamos usar como referencia? ¿Algo que podamos encontrar en algún lado? there's like a little more thing that could make this more solid. Algo pequeño que haga que esto pues sea más sólido. So when Brother Jackson was looking at the phases of the moon to find out a certain dates of his chart they was dealing with, Cuando el hermano Jackson estaba viendo esas diferentes etapas de la luna, porque él estaba tratando de crear una gráfica con ciertos dibujos, so I went there just looking in that direction, and all of a sudden I come across something y yo decidí adentrarme más en eso e investigar un poco más al respecto. else. This is the day that Jonah was preaching to the people. Y ahí dice que el día en que Jonás le estaba predicando a las personas, A lunar eclipse took place and it turned dark. un eclipse lunar ocurrió en esos momentos y todo se oscureció. Now remember, you're not in the 20th century. You're way back there before Y recuerde, ellos no se encontraban en el siglo XX, estamos hablando de que en aquel tiempo Jesus came. By the way, fue un tiempo inclusive antes de que el Señor Jesús viniera. and the people back then were a little leery of something. Here Y las personas de aquel tiempo eran un poco escépticas, he's preaching, repent, and all of a sudden it goes dark. pero cuando escucharon a un predicador decirles arrepiéntanse y luego inmediatamente todo se oscureció, That's why they repented. yo creo que ese fue el motivo por el cual se arrepintieron. God was more or less showing the Nineveh. De alguna manera u otra, Dios le estaba mostrando a Nínive. I'm put it this way. This would be like their last warning. Had not that eclipse En otras palabras, Dios les estaba diciendo, este es su último aviso. took place and they not repented, No va a haber un lugar seguro para ustedes si no se yeah, arrepienten. God would have destroyed them, sure.
Y yo creo que sí, Dios hubiera destruido esa ciudad si no se hubieran arrepentido. Anyway, Pero continuemos. so that sort of fit into the picture. Eso sí, yo creo que sí encaja en la And fotografía. if you don't believe me, go find out where you can find eclipse in the year that Jonah was there. Y si usted no me cree, vaya investigue. Busque ahí si hubo un eclipse durante ese tiempo cuando Jonás estuvo en ese lugar. Or find out what year there happened an eclipse. O investigue en qué año ocurrió un It eclipse. was happened when he was there. Y God can ahora sabemos que ocurrió en ese tiempo cuando Jonás estaba ahí predicándoles. use celestial lights to back up his word. Y sí, Dios puede usar a esos objetos celestiales para respaldar su palabra. We're living at a time now, many shall depart from the faith. Estamos viviendo en ese tiempo donde la Biblia dice que muchos se apartarán de la fe. That's a famous saying Esa es una escritura bastante famosa. that's used among the different churches. Yo creo que se usa muy frecuentemente entre todas las iglesias. But they're looking at, that's the church that we came from and those from before. They're departing from the faith. Pero ellos lo están usando de una manera diciendo, oh, esa iglesia de la que salimos, ellos son los que se han apartado de la fe. They're going into different things and Ellos están yendo, hablando de diferentes cosas changing the word of God. That's y han estado cambiando la palabra de not Dios. us. Hey, each church ought to look at itself. Yo creo que cada quien debe de examinarse a sí mismo. The Branham movement should look at that as well. También esos seguidores del hermano Branham tienen que ver eso, poner atención a eso. And the Jackson movement as well. Y también los seguidores del hermano Jackson. So many shall depart from the faith. Entonces muchos se apartarán de la fe. Depart from what is the faith? ¿Apartarse de qué? ¿Qué es la fe? ¿Cuál es la fe? Oh, I believe. Oh, yo creo. That's not the faith. Esa no es la fe. God's faith is God's revelated word La fe de Dios es su palabra revelada that's active on ground. que está activa sobre la tierra. We can't take Jonah that I spoke about and we're going to go to Nineveh and do the same thing. That don't work. No podemos tomar ese mismo mensaje de Jonás, predicarlo el día de hoy y decir, oh, este es un mensaje tremendo con fe. No. What does work is believing the fresh word of God that's on ground in Lo que sí funciona es creer en la palabra fresca de Dios que está sobre la tierra el día de hoy. your day. Because every generation, every church is way down. Ahora, cada generación, cada iglesia que ha pasado a través del tiempo, Even through the Catholic Church, inclusive regresando hasta el tiempo de la iglesia católica, if they didn't believe the fresh word in their day, si ellos no creyeron la palabra fresca para su día, they're doomed. Why están perdidos. are they doomed? ¿Por qué están perdidos? Does that mean every last individual in that church? No, someone could be pulled out, but I'm talking about Hermano, ¿se está refiriendo a que cada miembro de esa iglesia está en la misma condición? the church overall. No estoy diciendo que cada uno de esos miembros, pero la iglesia en general. They're doomed because why? The sin of unbelief. That's Están perdidos ¿por qué? Por causa de ese pecado de incredulidad. one thing that God hates the most. Y si hay una cosa que Dios a la que Dios no le agrada mucho es Is the sin of unbelief. ese pecado de incredulidad. And what is that sin of unbelief? Oh God, I don't even believe what you just telling those people. It's ¿Y from. cuál es
You're just throwing that to his face. ¿Cuál es ese pecado de incredulidad? Bueno, cuando las personas se paran y dicen, Dios, yo no creo lo que tú estás hablando, especialmente a través de esa iglesia. Eso es como pararse y arrojar o echarle en cara, tratar de darle una bofetada a Dios. Not just to the individual that may be bringing a fresh revelation. No solamente al individuo que está tratando de dar la información, sino a Dios también. That's how God sees it. Esa es la manera en que Dios ve a una persona con incredulidad. Because that's when Jesus was walking here on earth Porque lo mismo ocurrió cuando Jesús caminó sobre la tierra. and he came to the Pharisees Y él vino a los fariseos and he said, "Why don't you believe my words?" y él les dijo, ¿por qué no creen mis palabras? And they were so high and mighty, thought, who does he think he is? En aquel tiempo ellos se creían tan altos, inalcanzables y poderosos que pensaban en sus mentes, oh, ¿y este hombre quién se cree que es para hablarnos así? I'm not putting in between there. Ve, yo solamente estoy leyendo entre líneas. We have the prophets and laws. Oh, nosotros tenemos los profetas y la ley de Moisés. And Jesus tells them, because you don't believe my word, Y Jesús les dijo, por cuanto no creéis mi palabra, because this is fresh now. porque esta es una palabra fresca para el día de hoy. He couldn't say he didn't say it was fresh now. Ahora, él no dijo, esta es una palabra fresca para el día de So hoy, that's what the implication was. pero eso estaba implicado ahí. Se hacía referencia a eso, sin tener que decirlo. He says, you got no cloak for your sin. Y él les dijo, no hay vestimenta alguna para vuestro pecado. Not how you wash the pot right, or Él no les dijo, oh, te estoy condenando porque no limpiaste bien esa olla. you treated for your neighbor. O le hiciste un mal a tu vecino. Lo engañaste. The sin of disbelieving El pecado de incredulidad God's word when it's on ground. Es rechazar la palabra de Dios cuando está sobre la tierra. That's the most serious sin there is, because there's no coming Ese es el pecado más serio que puede alguien cometer, back from it. porque no hay manera de que puedan salir de eso o regresen de eso. Well, is it when the first time happened? I believe God gives a certain amount of time frame. Ahora, quizás una persona rechace esa palabra la primera vez que lo escuchen, pero Dios siempre le da a las personas un periodo de tiempo. When that comes across a person, are you going to receive it or not? Cuando esa palabra llega a cierta persona, la pregunta es, ¿la vas a recibir o no? And when God, actually, God's word, when He brings a word on ground, it's there for a season. Ahora, cuando Dios trae una palabra a la tierra, esa palabra se encuentra allí por una temporada. And there's time to get things right within that season. Y Dios da cierto tiempo para que las personas se alineen antes de que termine esa temporada. Well, when that season moves on, Pero cuando esa temporada avanza, no way are they ever going to be saved. no hay manera alguna de que alguien pueda ser salvo. Alguien que ha rechazado esa palabra. Oh, just like is the Catholic Church going to be saved? ¿Acaso la Iglesia Católica va a ser salvada? No. No, They think they are going pero ellos creen que sí, to heaven. que se van a ir al cielo. The Baptists, the Methodists, Los bautistas, los metodistas, you can get even those that have much more light than the Catholic Church, like the inclusive ellos que recibieron más luz que la Iglesia Católica. Pentecostal Church. Ahí está la Iglesia Pentecostal. They had the gifts in the turn of the century and so forth. Ellos recibieron esos dones al principio del siglo, Yet they fall in the same trap. pero aún ellos mismos están cayendo bajo la misma trampa. When the fresh word was on ground for them to come to see the moving of the Spirit, Cuando esa palabra vino a ellos durante su tiempo, ellos fueron capaces de ver el mover del Espíritu Santo. that was fine. But then Y eso estaba bien. when God moved on
Pero cuando Dios to avanzó further truth, a una verdad más profunda, they rejected it. So ellos la rechazaron they fall under the same sin of unbelief as the y cayeron bajo ese mismo pecado de incredulidad, Catholic Church did. así como lo hizo la Iglesia Católica. Do they see it? No. ¿Y son capaces de verlo? No, Because that gray horse rider porque ese jinete del caballo gris is convincing their mind, oh, ha estado trabajando, convenciendo sus mentes. you're all going to heaven as long as we follow some part of the God's word. And Oh, no te preocupes, todos nos vamos a ir al cielo mientras le demos seguimiento o actuemos, aunque sea una pequeña palabra de Dios, tú con eso te vas a ir al cielo. and if you don't live too right, then we can have a confession and Y si no estás viviendo una vida correcta, pues puedes venir a confesarte make things right. That's y hacer que las cosas regresen a la normalidad. self-righteousness. Ah, no, esa es una justicia propia. When I speak like that, and I can see most of the followers of Brother Jackson, oh yeah, that's Ahora, cuando yo hablo de esta manera, y especialmente con esos seguidores del hermano Jackson, oh, sí, 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 sí. but you're doing the very same thing. Pero ustedes también están haciendo la misma cosa. Can't you see it? ¿Qué acaso no la pueden ver? Don't you know it? ¿Acaso no saben? Because the three watches, or the Ahora, estas 3 vigilias, third pull, o mejor dicho, el tercer jalón, that's in 3 parts, que se lleva a cabo en 3 partes, it's a dual application. eso tiene un doble cumplimiento. The fresh word comes in that pull, Esa palabra fresca viene durante ese jalón, and the same words that brings true believers into the fold y esas mismas palabras que atraen a esos creyentes verdaderos, los jala hacia adentro, hacia adelante. also condemns the church goers. Eso también está condenando al resto de las otras iglesias, de los otros seguidores, That don't want to follow truth. que no quieren seguir la verdad. Oh well. Muy bien. And what it really applies to them, I know they don't see it, but it applies to them anyway. Y hay una cosa que aplica a ellos, en realidad no la pueden ver, pero pues eso aplica. Timothy, many shall depart from the faith. Primera de Timoteo 4:1 dice, y muchos se apartarán de la fe. Now that's an interesting statement, isn't it? Ahora, esa es una declaración bastante interesante, ¿no lo cree usted así? Let's look at the Branham followers. Miremos, por ejemplo, a los seguidores del hermano Branham. They, with the way we know what has transpired over time, Sabemos las cosas que han ocurrido conforme el tiempo ha avanzado. they don't depart from the faith that was delivered in their day. Ellos no se han apartado de la fe que les fue dada en su día, en su tiempo, When that was alive. cuando esa palabra estaba viva. But God didn't say, well, that's all there is now. Just Pero Dios no dijo, bueno, esto es todo lo que hay que saber y ya. out till the rapture. No vamos a saber nada hasta que nos vayamos en el rapto. No, God moved on No, Dios avanzó de esa palabra in more truth. y trajo más verdad. And so therefore, as God moved on into more truth, Y cuando Dios avanzó y trajo más verdad, they departed from the revelation of God's complete word that lo que ellos hicieron es que se alejaron de la completa revelación de Dios que Él estaba trayendo what he had at the moment on time and on ground. cuando Él empezó a dar una nueva palabra a su debido tiempo. No, they haven't departed from what was delivered in their day. No, no estoy diciendo que ellos se apartaron de la fe que les fue dada en el tiempo atrás, cuando ellos la recibieron. Well, I hope that most of them don't. Bueno, yo espero que la mayoría de ellos no se hayan apartado de esa fe, But anyway, pero
continuamos. And in John 2:18, they even Ahora en Juan, sí, parece, el hermano dijo Juan 2:18. Dice, hijitos míos, en este último tiempo ya han escuchado que el anticristo viene y ahora hay muchos anticristos. Sí, es primera de Juan 2:18. Por eso conocéis que es el último tiempo. had in the days of the apostles. Little children, it's the last time. And you have heard Y esto también ocurrió allá en el tiempo de los apóstoles. that the Antichrist shall come. It even came in their day. Ve, este anticristo también vino en aquel tiempo. Even now are Aún el día de hoy many Antichrists. hay muchos anticristos. Wow, John, there's that many that went gone haywire? Oh, Juan, ¿acaso son tantos de ellos que se han separado o tomado su propio rumbo? Yes. Sí, muchos. Because carnal mind has crept in and take the word of God and Porque la mente carnal ha logrado entrar a esos lugares y ha reemplazado la palabra de Dios. they give it another twist. Y ellos han torcido eso. Just to make people feel good, they're going saved and going to heaven when they're not. Simplemente para hacer sentir bien a las personas les han prometido y les han dicho que se van a ir al cielo y la verdad es que no es así. Wherefore we know it's the last time. Por lo tanto sabemos que es el último tiempo. So I'll put it this way. Where are they today? ¿Y dónde están esas personas el día de hoy? Why haven't the Pentecostal moved to the Brother Jackson hour? ¿Por qué los pentecostales nunca han logrado avanzar hacia el tiempo, la palabra que se le dio al hermano Branham? Why hasn't the Brother Branham's moved to Brother Branham's hour? Why? ¿Por qué los seguidores del hermano Branham no han avanzado hacia la palabra que se le dio al hermano Jackson? Haven't they moved to the third watch? ¿Y por qué los seguidores del hermano Jackson no han entrado o mostrado interés en la tercera vigilia, lo que Dios trajo en la tercera vigilia? Where are they today? ¿Dónde están esas personas? ¿En dónde se encuentran el día de hoy? They're back in the truth that was delivered in their day. Ellos han regresado y se quedaron con la verdad que les fue dada para su día. And now God has moved on. Pero Dios ya ha avanzado de ese tiempo. And whatever God has moved on in truth, they all reject what God has moved on in. Y ahora en el momento en que Dios se encuentra con su palabra el día de hoy, todos ellos han rechazado esta palabra que Dios tiene para este día. In Timothy, we Ahora allí en 2 de Timoteo 3:1 know this, that in the last days perilous times shall come. dice, pero sabemos también esto, que en los últimos días tiempos peligrosos vendrían. Sí, el hermano está leyendo 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 1. Has there been more perilous times as now concerning the truth? Dice, ¿que acaso no han venido más tiempos peligrosos el día de hoy concernientes a la verdad? There's more false churches Porque hay muchas más iglesias falsas in the world than you can shake a stick at. en el mundo entero que lo que usted podría imaginarse. Reminds me, I hope the Lord don't mind me saying a teeny little joke. Yo espero que el Señor no le importe si digo una pequeña broma. Where the man had a dog, he says, my dog is smart. He says, he Había un hombre que tenía un perro y él siempre decía, mi perro es muy inteligente. knows, I sent him out there and he knows how many birds are there. Yo le digo que vaya por ahí y él regresa y él sabe cuántos pájaros hay en el camino. And we could go out and hunt and get them. Y nosotros vamos a cazar y sí, regresamos con una buena caza. And so he sets his dog out and he comes back, he barks 3 times. Entonces él envía a su perro a que le diga cuántos pájaros hay ahí y el perro regresa y le ladra 3 veces. Sure enough, there was 3 ducks. They got 3 ducks. Y el hermano dice, y sí, así fue. Ellos van, el hombre va, investiga ese lugar y ahí había 3 patos.
Then after I don't want to make it so long. Y ve, no quiero hacer esta broma tan larga, pero después de cierto tiempo, So the last time the fellow says, he says, send him out again. la persona con la que estaba hablando este hombre le dice, "Oh, ¿por qué envía tu perro una vez más allá adelante al camino?" So the dog goes out, comes back. Entonces el perro se adelanta y luego regresa, He doesn't bark, pero esa última vez ya no ladra para nada. but he has a stick in his mouth and he's shaking it back and forth. Pero él tiene un palo en su boca y lo está sacudiendo de un lado a otro. And the guy says, well, I told you he doesn't know everything. Y el hombre que estaba hablando con el dueño del perro le dice, ves, mira, no, te dije que no era tan inteligente, no sabe qué decir. The guy says, there's more ducks there than you can shake a stick at. Y él le dijo, bueno, en realidad lo que le está diciendo es que hay más patos en ese lugar que lo que tú podrías sacudir este palo. Eso es un dicho americano para decir, hay tanto de algo allí que no se puede contar. Es básicamente lo que ese dicho dice. Anyway, Pero bueno, regresando aquí. I know at the place, the pulpit's not to say things, but sometimes you got to lighten things up a little bit. Yo sé que el lugar en el púlpito no siempre se presta para decir bromas así, pero algunas veces usted necesita aligerar un poco el ambiente. Now as James and Jamber withstood Moses. See, there's nothing new, the two spirits in the world. Ahora, el hermano está leyendo de 2 de Timoteo 3:8 y dice, y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también, y el hermano para ahí de leer y dice, ve, estos dos espíritus siempre han estado ahí. These also resist the truth, men of corrupt mind. Dice, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento. Corrupt mind, they go to the gambling joint and honky-tonkies on that. Oh, una mente reprobada que se la pasa ya en los casinos, tratando de ganar dinero, de apostar, o que anda haciendo cosas malas por aquí o por allá. ¿Se refiere a esa mente reprobada? They're corrupt concerning the word of God. They don't. No, ellos han sido corrompidos concerniente a la palabra de see Dios, the word of God their day. They porque no pueden ver la palabra de Dios para su día. only see what was given, and they haven't seen that God has Ellos solamente pueden ver lo que ya se les dio y no pueden ver lo que Dios está dando ahora. passed them by. Oh no, God didn't pass by. Si usted les dice, Dios ha avanzado de esa palabra, ellos dicen, no existe nada más, esto lo es todo. He has passed you by. Pero sí, él los ha pasado por encima y no se dieron cuenta. Has he not passed by the Catholic Church? ¿Que acaso él no pasó por encima la Iglesia Católica? Passed by the Baptists? ¿O los bautistas? And even the Jackson movement. Inclusive aquellos seguidores del movimiento Jackson. Knowing first that there shall come in the last days scoffers. Ahora el hermano está leyendo de 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 3. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Walking after their own lust. Why are they scoffing? ¿Por qué están burlándose? ¿Por qué son burladores? The Jackson movement Los seguidores del hermano Jackson is scoffing at this third watch. se están burlando de esta tercera vigilia. And you go and ask them, well, I didn't say nothing on the pulpit. Y si usted les pregunta, ellos dicen, yo no he dicho nada desde el púlpito en cuanto a eso. No, but behind the scenes, No, pero detrás de la escena, you tell that to your congregation or to others eso es algo que ustedes hacen con su congregación y les dicen a otros, because you don't want to be committed and found out. porque no quieren comprometerse y que se den cuenta. Now, some actually did. Ahora, algunos de ellos sí han tenido, pues, han hecho eso desde el púlpito, se han burlado.
spoke against the truth. Han hablado en contra de la verdad. They do resist the truth, men of corrupt minds. Why? También segunda de Timoteo 3:8 dice, segunda de Timoteo, parece que esa ya es otra escritura. Segunda de Timoteo 3:8 dice, no, regresando a la que ya había leído, dice, así como Janes y Jambres resistieron a Moisés, también estos resisten la verdad. Why? Because they don't have the mind of God. ¿Y por qué la están resistiendo o están en contra de ella? Porque no tienen la mente de Dios. They have the carnal mind from the Ellos tienen una mente carnal. tree of knowledge of good and evil. Han recibido eso del árbol de la ciencia del bien y del mal. That don't mean they're dumb. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que ellos son tontos. Actually, those that of the tree of knowledge of good and evil, they're the one that brings the AI. Y en realidad muchos de esos que reciben su información del árbol de la ciencia del bien y del mal, la mayoría de ellos son los que crearon la inteligencia artificial. Like I mentioned before, I got an AI, but it's not on the computer. It's the angelic intelligence. Yo también tengo una IA, que son las iniciales de inteligencia artificial, y el hermano dice, pero yo no tengo, pero no es una inteligencia artificial, es una inteligencia angelical, It can bring a revelation. y ella puede traer una revelación. And these turned away their ears from the truth. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 4, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. They don't turn their ears away from the truth when God brought that move in. Ellos no están apartando los oídos de la verdad cuando ellos recibieron esa palabra en su tiempo. They turn their ears away from further truth as God moves on. Pero sí apartan sus oídos de la verdad fresca que Dios ha traído después de que Él avanzó hacia un nuevo tiempo. And Satan has so blinded them that they believe they're the church, they're the one going to glory. Y Satanás los ha cegado tanto que ellos creen que son la iglesia escogida por Dios, que ellos son los que se van a ir en un rapto. But I got news for you this morning. Bueno, déjeme le digo, le tengo noticias el día de hoy. Once the door of the Gentile is closed, Una vez que esa puerta a los gentiles sea cerrada, and Jesus now is no longer on the mercy seat, he's y Jesús ya no más se encuentre en ese trono de misericordia, now on the judgment seat. Él se va a sentar en ese trono de juicio. See, they don't even want to look at this area. Y ve, ellos ni siquiera les importa ver esta área. Jesus is going to judge, not in heaven, the living bride, if you want to, natural living bride. He's judging the deceased bride that's up there. Sabemos que Jesús no va a juzgar a la novia que está viva, Él no la va a juzgar allá en el cielo. Él va a juzgar a la novia que ya ha fallecido. Now he's judging up there. Él va a estar allá arriba juzgando. So while that is taking place, Y mientras eso se lleva a cabo, if you are a believer and you're in here at this period of time, si usted es un creyente y se encuentra en este periodo de tiempo, where Jesus is personally himself is not going to come down to judge you. sabemos que Jesús mismo no va a descender aquí abajo a juzgarlo a usted. That's where Luke 19 and Luke chapter 5 comes into play. Ahí es donde entra Lucas 19:5. So while Jesus is judging
bride that's deceased in glory, Mientras Jesús está juzgando a la novia que había fallecido y se encuentra allá en la gloria, he sends an angel down here, according to Luke chapter 19 and Luke chapter 5, eh, Él envía un ángel aquí abajo a la tierra, así como nos dice Lucas 19 y también Lucas capítulo 5. he's going to come here and judge what? Él va a venir aquí abajo a juzgar a quién. When you read it, he's judging some living ones, Si usted lo lee, dice que él va a juzgar a los vivos and he's judging also some tares, y también a los que son cizaña, a la cizaña. because you can see the report how he deals with the reward. Porque usted puede ver más adelante habla de cómo él entrega esos galardones. But the one that didn't move on with God, Pero aquellos que decidieron no avanzar hacia adelante con Dios, now as the 2 days end, and that's going to end, time's going to end somewheres, y una vez que esos 2 días de Oseas terminen, porque el tiempo tiene que terminar en cierto momento, all those naysayers, oh, they're setting up dates and whatnot. todos aquellos habladores que dicen, mira, siempre están dando fechas, no les creas nada. When the date does come, Cuando esa fecha se cumpla, you're going to start shaking in your boots. usted va a comenzar a temblar ahí en sus zapatos. Because on ground, you'll start seeing things we're at that point. Porque usted va a empezar a ver cosas aquí en esta tierra que le van a confirmar que ya llegamos a ese punto. And when the judgment starts in glory, Y cuando ese juicio comience ahí en la gloria, and that angel comes down here, now y ese ángel venga aquí y descienda a la tierra, he screams with a loud voice. What's la Biblia dice que él clama con una gran voz. he screaming about? ¿Y de qué es lo que está clamando? Who is this angel? ¿Quién es este ángel? He screamed with a loud voice, saying, Él clama con una gran voz diciendo, I've come here to judge the earthly element while Jesus he venido aquí a la tierra a juzgar a ese elemento vivo is judging those in glory. mientras Jesús está juzgando a aquellos que están en la gloria. He couldn't come before he heard Jesus had the accolade to rule in the millennium. Él no pudo venir antes de escuchar que Jesús ha recibido el poder o el designio para poder gobernar allá en la gloria. Now he's come with Pero cuando él escucha eso, ese ángel desciende the authority for judgment. y a él se le da la autoridad de juzgar. And like we mentioned before, while it can't be the angel that Jesus said, I send my angel to the 7 churches. Y ya habíamos hablado de esto, habíamos dicho, no puede ser ese ángel, ese mismo ángel, cuando Jesús dijo, y he aquí envió mi ángel a las 7 iglesias, He's a messenger. porque ese ángel era un mensajero, That's Gabriel. ese ángel es Gabriel, But this angel, that's the only angel that's qualified pero este ángel del cual nos habla la Biblia aquí es el único ángel que está calificado to judge. para juzgar, Because remember, Jesus is patterned after this angel called Melchizedek. porque recuerde, Jesús tiene según el orden de este ángel, el cual es Melquisedec. Melchizedek didn't disappear just from when the Old Testament was over. Melquisedec no desapareció simplemente cuando terminó el Antiguo Testamento, Angels don't die. porque los ángeles no mueren. So as he comes here, that's going to be Melchizedek. Pero cuando él viene aquí, sabemos que ese ángel es Melquisedec. And they can scoff and mock at what God has done in this hour. Ellos pueden burlarse, hablar mal de lo que Dios ha hecho en esta hora, But I don't want to be in your shoes pero a mí no me gustaría estar en sus zapatos when Jesus leaves that, goes and stands to start judging in glory. cuando Dios deja ese trono de misericordia y se sienta en ese trono de juicio y empieza a juzgar a aquellos que están en gloria. That angel comes down here. Entonces es cuando ese ángel desciende aquí a la tierra. And the reason you're not scared because you don't believe that. El único motivo por el cual usted no tiene miedo de eso es porque usted no cree esto. You're going to all be judged up there. Well, hell, Usted cree que algún día usted va a subir al cielo y va a ser juzgado ahí arriba. so if Jesus is judging all the saints up there,
Bueno, si Jesús va a estar ahí arriba juzgando a todos los santos, why does he have to come down here to pick up the living bride down here? entonces ¿por qué él tendría que descender aquí a la tierra a recoger a su novia? Yes, those dead come up and pick up the resurrected body, and they may Y sí, existen aquellos que murieron, que tienen que regresar a la tierra a recoger sus cuerpos resucitados meet Jesus in the air. y luego encontrarse con Jesús en el aire. But if you haven't been judged, Pero si usted no ha sido juzgado, you don't qualify for a resurrected body. usted no califica para recibir un cuerpo resucitado. Period. Punto. A lot of scripture will substantiate that. Hay muchas escrituras que declaran eso o lo respaldan. What a showdown. Just like the showdown Ve, va a haber un confrontamiento, that's taking place in the world now. así como ese enfrentamiento que se está llevando a cabo en el mundo el día de hoy, In the natural world, en el mundo natural, like I mentioned earlier. como les mencioné anteriormente. Iran, well, the Americans who went in there and they bombed it, they want to make a regime change. Allá en Irán, esos americanos entraron allí, bombardearon, quitaron ese régimen antiguo y quieren poner uno nuevo, Not realizing if they would read Ezekiel 38, 39, sin darse cuenta, porque no han leído Ezequiel 38 y 39. a little further, what you thought you solved the problem, Un poco más adelante, ustedes que pensaron que habían resolvido el problema, that regime's going to align itself with Russia. ese nuevo régimen se va a unir a Rusia o se van a alinear con ellos. And when it does, you won't be dealing with a little country. Y cuando eso ocurra, ustedes ya nomás van a tener que lidiar con un pequeño país. Russia has the same nukes Rusia tiene las mismas bombas nucleares and power as you have. y poder que ustedes tienen, Estados Unidos. Okay. Good luck with that one. Bueno, buena suerte a ustedes con eso. But I don't believe when that time comes, Y yo creo que cuando ese tiempo venga, when Iran aligns with Russia, that's into the word to the week. cuando Irán se junte o se haga aliados con Rusia, eso va a ocurrir un poco más adelante. America will have come through her judgment and she will no longer be a superpower. América ya habrá pasado por su juicio y ella ya nomás será una superpotencia mundial. With all the turmoil that's taken place, it only takes a few Con todos los incendios, todos los problemas que han estado ocurriendo por todos lados, solamente se necesita una pequeña mecha. instigating things and Alguien que empiece a instigar algo, United States could be in a civil war. y yo creo que los Estados Unidos se va a encontrar en una guerra civil. You say, brother, okay, it's fine to have it in the United States. Hey, our economy depends on some of the things we trade with them. Y quizás alguien diga, hermano, pues está bien, eso va a ocurrir allá en los Estados Unidos. Nosotros estamos acá en Canadá. Y el hermano dice, eso cree usted, pero muchas de nuestras cosas depende de lo que nos envía Estados Unidos. We're going to have a hard time too. También nosotros vamos a tener un tiempo difícil acá. So, back to the scriptures a little bit, just in finishing off here this morning. Regresando a las escrituras aquí, simplemente para ya terminar esta mañana. In 2 Timothy chapter 2, verse 12. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y es el versículo... Ah, no, segunda de Tesalonicenses, sí, segunda de Tesalonicenses 2:12. That they all might be damned. What? Who's that? Dice así la palabra de Dios, dice 2:12. Ah, sí, dice, a fin
de que sean condenados todos. ¿Quiénes son esos todos? That's not good news. Esas no son buenas noticias. Who believe not the truth. Todos los que no creyeron la verdad. Oh, every church will say, that's not us. Y cada una de las iglesias allá afuera dice lo mismo. Esos no somos nosotros. You're believing the truth of a bygone day, Ustedes están creyendo una verdad de días pasados, which ain't going to save you. la cual no lo va a salvar a usted. They don't believe the present day truth. Ellos no creen en la verdad presente para este día. And they have pleasure in unrighteousness. Dice, y se complacieron en la injusticia. They're making self-righteous. Well, we believe the truth that was delivered in our day. Ellos se han convertido, se han proclamado a sí mismos personas justas. Ellos están diciendo, nosotros creímos la verdad que Dios dio para tal día, And if we walk according to that, y si seguimos caminando en esa verdad, we're righteous. entonces somos justos. I'm sorry, but God has moved on, Lo siento, pero Dios ha avanzado and He holds righteousness to, as the Word of God moves in the hour and that day, to keep the righteousness on. The true child of God, He will walk in the truth, and He'll be right. y el verdadero Hijo de Dios va a seguir caminando en la justicia de Dios. Righteous because of the Word of God. Él va a ser justo por causa de la palabra de Dios. The others is just self-righteous. They're declaring Los otros que han decidido quedarse con una palabra vieja, ellos se han proclamado a sí mismos como personas justas. themselves righteousness because they saw something. ¿Ve? Simplemente porque pudieron ver algo años atrás o tiempo atrás. The Baptists believe they're righteous. Los bautistas creen que ellos son justos. Methodists, Los metodistas, even the followers of Brother Branham. aún los seguidores del hermano Branham. Can you tell them anything? ¿Puede usted ir a decirles algo? Will they hear anything? ¿Acaso van a poner atención y escuchar? It's like that commercial. It's like a hind pickles. They don't understand a thing. Es como cierto comercial en la televisión, y no sé de qué se trata, pero el hermano dice, es acerca de esos pepinillos que cuando los comen nadie escucha ninguna otra cosa, solo se enfocan en eso. Nothing wrong with pickles. Ahora, no hay nada de malo con los pepinillos. It's neither a believer or unbeliever. No estoy diciendo que un pepinillo es un incrédulo o un creyente. All right. Muy bien. So that they all might be damned who believe not the truth. Now, Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad. God could have inserted there the truth in your day. Ahora, Dios en esta escritura pudo haber agregado a aquellos que no creyeron la verdad en su día. But He left it that way so those that doesn't go on, they Pero Él lo dejó de esa manera para que aquellos que deciden no avanzar hacia adelante feel secured in where they're at. se sientan seguros en donde ellos se encuentran. But they're not. Pero no lo están. And we try to tell them, Ahora nosotros tratamos de decirles, hey, sometimes we ought to realize that, wait a minute, if God's not letting them know, pero a veces tenemos que entender también nosotros que si Dios no les ha permitido ver eso, who are we trying to tell them ¿quiénes somos nosotros para tratar de convencerlos? anything? Let's Y tratar de decirles cualquier cosa al respecto. just be thankful that we hear truth in our time, Lo único que debemos de hacer nosotros es estar agradecidos porque pudimos escuchar la verdad para nuestro tiempo, in our day, para nuestro día, in the now. en el hoy, en el ahora. They have their own ideas of what righteousness is. Estas personas tienen su propia idea de lo que es la justicia de Dios. Now, their own idea of righteousness is what, because God has moved on away from where they're at. Y ve, la idea que ellos tienen de su propia justicia es que porque Dios ha avanzado de donde ellos se encontraban, de la palabra que ellos They recibieron, believe they're still righteous. ellos dicen, no, porque estamos creyendo esta palabra todavía, somos justos.
Hey, if you went to the Jews, if there was Pharisees today, they still believe that they're righteous because they. Si hubiera fariseos el día de hoy y usted fuera ya con esos judíos, ellos seguirían creyendo que son justos inclusive, perdón, hasta el día de hoy. Keeps Moses' law. Ellos dirían, nosotros estamos siguiendo la ley de Moisés. Oh yeah. Oh, sí. But that's just carnal. Bueno, eso es algo carnal. Well, it's all right if I cut it a little bit short this morning. Discúlpeme si el mensaje fue un poco corto esta mañana. I thank the Lord for. No, when God delivers, God has to use somebody to deliver the word. Dios tiene que usar a alguien para traer su palabra. And it's just not a one man show. Y no se trata del show de un solo hombre, Because in this hour it's a fivefold ministry. porque en esta hora Dios está usando un quíntuple ministerio. And I'm thankful that there is Y yo estoy agradecido con Dios que lo hay, a fivefold ministry. un quíntuple ministerio. Well, some say, well, where's the fivefold? Y a veces las personas preguntan, ¿y dónde está el quíntuple ministerio? Well, Brother Jackson was a apostle. Bueno, el hermano Jackson fue un apóstol, He was a pastor. él también era un pastor, And when he would travel, he was like being an evangelist. y cuando él viajaba, pues hacía el rol de un evangelista. So there can be more than one office in one man. Pues entonces es posible que exista más de una oficina en un solo hombre. God's not going to overstaff this third watch with a whole bunch of preachers. Dios no va a agregar más predicadores de los que necesita esta tercera vigilia. First of all, there's not a whole bunch of people. Para empezar, ni siquiera hay tantas personas en esta tercera vigilia That has moved on and see the truth que han logrado avanzar y han podido ver la verdad in the hour that you live in. para esta hora en la que usted está viviendo. Only the true predestinated seed Solamente esa semilla predestinada is ordained to hear it. ha sido predestinada, ordenada a escuchar esta palabra. Oh, I got the truth there. I'm on my way. I'm all right. Oh, yo tengo la verdad, yo voy camino al cielo, todo está bien. Now we still have to walk. Because there may still be a few nuggets down the road that God may have. No, debemos seguir caminando porque yo creo que aún hay más pepitas de oro que Dios ha dejado más adelante en el camino. Do you know where they are? No. ¿Sabe usted cuáles son, hermano? I No, don't know till he, for no. me, I don't know till he presents something. Yo no sé cuáles son esas cosas hasta que Dios las presenta, las trae. And how does he present something? ¿Y cómo Dios trae esas cosas? He didn't say, well, I called in the phone number 382. No, Bueno, yo tengo que llamar un número con área 382. No, la cosa no es that's así. not how he does it. Así no es como Dios lo hace. He sends an angel. Actually, it's Jesus that has it. Jesus said he sends his angel, Jesús dice que Él envía a su ángel and that angel conveys the thought in the mind without a word ever being expressed. y ese ángel trae un pensamiento a la mente de las personas aún antes de que cualquier palabra sea hablada. And when it hits your mind, Y cuando ese pensamiento golpea su mente, wow, usted dice, wow, I see that as truth. ahora entiendo, esto es la verdad. And I can say, wow, that is wonderful. Y yo puedo decir, wow, eso es maravilloso. How would you like it if an actual angel came and appeared before you and they want to tell you something? ¿Cómo le gustaría a usted si un ángel se le apareciera físicamente y le dijera, tengo algo que decirte? I think half of us were shaking our boots, Yo creo que estaríamos temblando en nuestros zapatos, right? ¿verdad? So God has always used a thought is not something that's tangible. Lo que Dios siempre ha usado es un pensamiento, y un pensamiento no es algo que usted pueda palpar.
It's the spirit of the thought that he can send. Ve, es el espíritu que trae ese pensamiento, lo que él envía a usted. Well, still love the Lord? Entonces, ¿aman al Señor? You happy? ¿Están felices? And spring is coming forward. Y parece que la primavera ya está por llegar muy pronto. Praise the Lord. Gloria a Dios. No, it's just myself here this morning. I feel we're at the precipice of things changing in the world. Yo solamente, por favor no me ponga mucha atención, yo simplemente lo expresé de la manera que pude y yo creo que estamos al borde de un precipicio viendo cómo las cosas se están moviendo últimamente World, en el mundo. you know, a lot of things that, because if we're looking at the time frame right, Porque si ponemos atención y estamos viendo el tiempo correcto, things got to change quickly. las cosas tiene que venir un cambio rápido. Things don't change in 24 hours, Yo no estoy diciendo que las cosas cambian en 24 horas, but a lot of things that we see from the scripture is going to start to come into focus. pero muchas cosas de las que hemos visto ocurrir en las escrituras va a cambiar el enfoque. More so to be fulfilled, we know by faith, by revelation, Y sabemos por fe o por revelación by the Spirit of God, y por el Espíritu de Dios know what is to come. qué cosas están por venir. Sometimes God's children are a little bit impatient. Well, Lord, when? Y muchas veces los hijos de Dios son un poco impacientes y dicen, Señor, ¿pero cuándo? Ever had that on your mind? ¿Alguna vez le ha pasado ese pensamiento por su mente? Well, sometimes we shouldn't wish for the when, because when the when comes, there may be a lot of things going on that you might not like. Muchas veces no debemos desear tanto que llegue el viento, porque cuando el viento llega trae muchas cosas con sí, Happening in the world. cosas que van a cambiar allá en el mundo. So praise the Lord. Entonces, gloria a Dios. He's blessed us for Él nos ha bendecido where we're at. de donde nos encontrábamos antes. Amen. Amén. All right, let's all stand at this time. Muy bien, vamos a ponernos de pie en este momento. Lord, I realize I went in different places, but Lord, Señor, me doy cuenta de que me moví de un tema hacia otro, Señor. you're the one that can bring the thought and Pero eres tú, Señor, quien puedes darle la idea, el pensamiento, Señor, a mis hermanos, bring us our revelation more up to date. el cual nos puede dar la revelación, Señor, para que estemos actualizados. As you would lead and in your time frame. Yo sé que tú lo harás conforme a tu voluntad y a su debido tiempo, Señor. Now I pray, Lord, bless everyone here and those by the way of the internet. Ahora te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que están aquí y a aquellos que están escuchando a través del internet. Give us traveling mercy on the highway. Te pido que tu misericordia vaya con nosotros, Señor, en el camino. In Christ Jesus' name I pray. Oro y te pido esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén.